Quítame ese rifle, Clark, antes de que lastime a alguien. La voz del jefe maestro Raines, curtida por décadas de servicio y miles de órdenes a gritos, se convirtió en un gruñido. Le arrebató el arma de las manos a la sargento Serafina Clark con el asco de quien le hubiera quitado un juguete peligroso a un niño. Un silencio resonante invadió el campo iluminado por el sol. Decenas de pares de ojos pertenecientes a los mejores soldados del país contemplaron a la chica de piel oscura que, una vez más, había convertido el entrenamiento en una burla. Serafina permaneció inmóvil, con las manos colgando, su rostro, habitualmente impenetrable, como una piedra lisa y oscura, no expresaba nada, ni vergüenza, ni enojo, ni miedo, solo vacío. Los objetivos, situados a 100, 200 y 300 metros de distancia, permanecieron intactos. Las balas se hundieron en el banco de arena, levantando lentas columnas de polvo. «No lo entiendo», dijo Raines, agitando su rifle en el aire. «Simplemente no lo entiendo. He visto reclutas que empuñaban sus armas con más confianza el primer día. Miras la escena como si la vieras por primera vez en tu vida. Tu postura, el espantapájaros de mi abuela, se mantenía más firme en su jardín». Una risa ahogada surgió de las filas de soldados. Raines les lanzó una mirada fulminante y la risa se apagó. «¿Qué le parece tan gracioso, teniente Markham?» Srenia retumbó. «Quizás quiera darle una charla personal al sargento Clark, mostrándole cómo se hace». El teniente alto y rubio dio un paso adelante, con una sonrisa satisfecha en su rostro. «Sire, un placer, jefe maestro, pero me temo que es como enseñarle a nadar a una piedra. Hay cosas que simplemente no nos vienen dadas por la naturaleza. La historia está cobrando impulso. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». Sus palabras iban dirigidas a Raines, pero su mirada estaba fija en Serafina, con desprecio manifiesto. «No entiendo cómo llega ese personal a esta base», continuó en voz más baja, pero para que todos pudieran oír. «Probablemente habrá nuevas normas de admisión, para variar». Serafina ni siquiera parpadeó, simplemente miró a lo lejos, por encima de las cabezas de todos, como si nada de esto le importara. Esta indiferencia enfureció a Markham más que cualquier lágrima o excusa. Esperaba una reacción, una súplica, cualquier cosa que confirmara su razón y su inutilidad. Pero lo único que recibió a cambio fue una calma absoluta. «Ya basta, teniente», lo interrumpió Raines. «Vuelva a la fila. Y usted, Clark, váyase. Simplemente váyase. No quiero volver a verlo hoy. Lo veré en mi oficina mañana por la mañana. Decidiremos qué hacer con usted». No añadió si había algo que decidir, pero la duda flotaba en el aire. Era obvio para todos. La carrera de la sargento Serafina Clark en esta base de élite había terminado. Un fracaso más y la enviarían en desgracia a repartir papeles en algún polvoriento cuartel general. Serafina se giró en silencio y se alejó del campo de tiro con paso tranquilo y mesurado. No se encorvó ni arrastró los pies. Su espalda era recta, su andar era ligero y ágil. Y este contraste entre su desastrosa actuación y su perfecto porte militar fue el detalle más extraño e inexplicable de esa mañana. Raines la observó un largo instante frunciendo el ceño. Llevaba 30 años en el servicio. Miles de soldados habían pasado por sus manos, desde jóvenes novatos hasta veteranos experimentados. Había visto miedo, había visto bravuconería, había visto desesperación e incompetencia. Pero nunca había visto nada igual, una completa y absoluta incompatibilidad. Su expediente personal incluía excelentes referencias, las mejores calificaciones en aptitud física, pruebas de resistencia que superaba con facilidad, dejando atrás a los hombres más fuertes. Pero en cuanto ponía las manos en un arma, se convertía en una novata torpe. «No va a durar aquí», le espetó Markham a su amigo, el cabo Peters. «Se irá mañana. Recuerda lo que te digo». «Y gracias a Dios», respondió. «Ella tomó el lugar de alguien que realmente merecía estar aquí». Esa noche,
Mientras la base se tomaba un breve respiro del agotador entrenamiento, Serafina se sentó en su litera en el barracón de mujeres. Su rincón era un modelo de orden. La cama estaba hecha con tanta precisión que las esquinas de la manta parecían dibujadas con una regla. La ropa en el armario abierto estaba perfectamente apilada. No había nada en la mesita de noche, salvo los artículos de aseo habituales. Ni fotografías, ni cartas, ni un solo objeto personal que pudiera revelar algo sobre ella. Estaba limpiando su rifle, el mismo con el que se había deshonrado hoy. Sus movimientos eran suaves, precisos, casi hipnóticos. Cada clic, cada giro de la herramienta, cada pasada del trapo aceitoso, todo denotaba una comprensión profunda, casi innata del mecanismo. Desmontaba y volvía a montar el cerrojo con los ojos cerrados, moviendo los dedos con la precisión infalible de un cirujano. El jefe maestro Raines se detuvo un momento en la puerta del cuartel, haciendo su ronda vespertina. Vio la escena y volvió a fruncir el ceño. Una chica, con miedo a apretar el gatillo, no podría limpiar un arma con tanto cariño y pericia. Algo andaba mal, algo muy mal. Empezó a que iba a entrar, a hacer una pregunta, pero decidió no hacerlo. En cambio, se giró en silencio y caminó hacia el cuartel general. Necesitaba revisar su expediente personal. Tal vez se le había escapado algo. A la mañana siguiente, corrió por la base una noticia que hizo olvidar a todos el fracaso del sargento Clark del día anterior. Había llegado el comandante de la legendaria Fuerza Delta, el coronel Jackson Ryder, apodado Jax. Un hombre cuyo nombre se pronunciaba en susurros, una figura casi mítica. Sus visitas siempre eran inesperadas y nunca prometían nada bueno. Normalmente significaban una cosa: alguien presente estaba a punto de partir a un lugar sin retorno. Alto y desgarbado, con un rostro esculpido en granito y ojos del color de un frío cielo invernal, Ryder ignoró al comandante de la base que lo recibió. No fue al cuartel general ni estudió los informes. Caminó directo al campo de entrenamiento, donde el equipo de Markham se preparaba para un ejercicio de limpieza de edificios. «Continúa», le dijo a Raines, quien estaba tan desconcertado que no supo inmediatamente qué responder. Ryder estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados. Su mirada recorrió a los hombres, evaluándolos, analizándolos. No miró a Markham, quien se esforzaba por presumir. No prestó atención a la coordinación del equipo. Sus ojos miraban a otro lado. «¿Dónde está el sargento Clark?». Su voz era tranquila, pero atravesó el estruendo de los disparos de práctica como un cuchillo afilado. Raines estaba perdido. La han suspendido del entrenamiento, señor. Después de lo de ayer, estaba a punto de hablar con ella. «Devuélvela», ordenó Ryder sin apartar la vista del campo de entrenamiento. «Pero, señor, ella no está lista. Es un peligro para sí misma y para los demás». «Jefe maestro», Ryder giró la cabeza lentamente, con la mirada gélida clavada en el instructor. «Era una orden». 5 minutos después, llevaron a Serafina al campo de entrenamiento. Vestía el mismo uniforme limpio y su rostro impenetrable. No había sorpresa ni miedo en sus ojos ante el formidable comandante. Simplemente se quedó de pie y esperó. «Dale un arma», dijo Ryder. Markham apenas pudo contener una sonrisa. El circo seguía en pie. Ahora, esta incompetente mujer iba a volver a fastidiarlo todo, y justo delante del legendario coronel. No podría haberle ocurrido un regalo mejor. «La misma misión», anunció Raines mirando con anhelo a Serafina. «Despejen el edificio. 2 equipos. El equipo de Markham es el de asalto. Sargento Clark, usted será el equipo de cobertura. Simplemente trate de no estorbar a nadie». Serafina asintió, tomó el rifle y de nuevo lo sintió extraño en sus manos. Revisó el cargador con torpeza y descorrió el cerrojo torpemente. «Oh, Dios mío, qué vergüenza», susurró Peters a Markham. El simulacro comenzó. El grupo de Markham, trabajando como un solo mecanismo, irrumpió en el edificio. Disparos
gritos, órdenes. Todo salió según lo previsto. El grupo de cobertura, que incluía a Serafina, debía controlar el perímetro, pero ella se perdió de nuevo. Se quedó paralizada en la esquina, bajó el arma y se quedó mirando fijamente un punto. «Clark, dispara a las ventanas del segundo piso». «¡Cúbrelas, Clark!», gritó su líder por la radio, pero ella no respondió. Un objetivo que imitaba a un francotirador apareció desde una ventana del segundo piso. Apuntaba directamente al grupo de Markham, que abandonaba el edificio considerando la misión cumplida. Un segundo y todo el grupo de asalto habría sido destruido condicionalmente. Todos se quedaron paralizados. Markham miró triunfante a Serafina. Allí estaba, su último y rotundo fracaso. Y en ese preciso instante, la voz tranquila y fría del coronel Ryder resonó en el aire. No gritó, solo pronunció 3 palabras dirigidas únicamente a ella, pero fueron escuchadas por todos los que tenían la radio encendida. Cuchillo fantasma, protocolo activado. Un momento de silencio denso y pesado, se cernió sobre la cordillera. Las palabras del coronel Ryder, pronunciadas sin énfasis, parecieron cambiar el aire. Markham abrió la boca para lanzar un comentario mordaz, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Él lo vio primero. Lo que le ocurrió a Serafina Clark no fue una simple transformación. Fue como si se desprendiera de un caparazón. En una fracción de segundo, la chica torpe y confundida desapareció. En su lugar, apareció alguien completamente diferente. Su espalda, que antes estaba encorvada, se enderezó en una línea perfecta y tensa. Sus hombros se enderezaron. Su cabeza, que siempre había mantenido ligeramente agachada, se alzó y su mirada se volvió aguda como un cristal. Ya no vagaba, escudriñaba, evaluaba, dividía el mundo en amenazas y objetivos. Pero lo más aterrador era cómo habían cambiado sus manos. El rifle, que antes parecía un palo extraterrestre, ahora se había convertido en una extensión de su cuerpo. Su agarre se volvió férreo, sus dedos se posaron en el gatillo y el guardamanos con esa confianza innata que no se puede enseñar. Todo esto tomó menos tiempo que un latido del corazón. El objetivo del francotirador aún era visible en la ventana del segundo piso. Antes de que nadie pudiera dar una orden o siquiera registrar el cambio, Serafina levantó su rifle. No hubo puntería ni vacilación. El movimiento fue único, fluido y mortalmente rápido. El cañón del arma dio en el blanco en el instante en que la culata rozó su hombro. Se oyeron 2 disparos cortos, casi dobles, 2 clics secos. En el centro de la cabeza de cartón del objetivo, justo entre los ojos pintados, aparecieron 2 agujeros nítidos que casi se tocaban. El objetivo se sacudió y desapareció de la vista. Un silencio sepulcral invadió el campo de entrenamiento. Los soldados del grupo de Markham, que hacía un segundo estaban listos para celebrar la victoria, se quedaron paralizados, boquiabiertos. El propio Markham miró a Serafina desde la ventana y su rostro reflejaba un desconcierto absoluto. ¿Qué fue eso? Component placement, susurró Peters con voz temblorosa. Un accidente. El jefe maestro Raines miró fijamente a Serafina. Su rostro, habitualmente severo e indescifrable, estaba lleno de conmoción. Todas las pequeñas inconsistencias que había notado, el arma perfecta, la postura inconscientemente correcta, la mirada cambiante, se habían unido de repente para formar una imagen única y aterradora. No estaba mirando a un soldado incompetente, estaba mirando a un depredador que había estado jugando a ser la presa todo el tiempo. Pero para Serafina, el mundo que la rodeaba no existía. El equipo, los instructores, los observadores, todo desapareció. Solo quedaba la tarea. Sin esperar ninguna orden, echó a correr. Su carrera era diferente a todo lo que habían visto antes. No era el trote pesado de un soldado. Se movía agachado, casi rozando el suelo, con pasos silenciosos y mesurados. No corrió hacia la entrada principal por donde había irrumpido el grupo de Markham. Se deslizó hacia la pared lateral donde había una estrecha ventana del sótano
que todos habían considerado demasiado pequeña para entrar. Con un movimiento fluido se incorporó, metió las piernas por la abertura y desapareció dentro. Todo sucedió tan rápido que nadie tuvo tiempo ni de gritar. ¿Qué está haciendo? Srenia Markham, recobrando el sentido. Está rompiendo todos los protocolos. Rains, deténla. Pero Rains guardó silencio. Miraba a Ryder. El coronel permaneció inmóvil, con los brazos cruzados. Ni un solo músculo de su rostro de granito se movió, simplemente observaba. Dentro del edificio había comenzado una guerra individual. No podían verla, pero sí oírla. Ráfagas cortas y precisas, disparos aislados, el golpe sordo de un objetivo caído. Los sonidos de su movimiento eran casi inaudibles, solo un leve susurro que fue inmediatamente ahogado por el eco de los disparos. Recorrió el edificio de arriba abajo, despejándolo con la metódica eficiencia de una máquina. Las habitaciones que al equipo de Markham le había llevado casi 10 minutos despejar, ella las despejó en segundos. Los auriculares de la radio chasquearon mientras el sistema automatizado registraba los impactos. Clic, 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 clic. Está en el segundo piso, murmuró uno de los instructores, mirando la tableta con el mapa táctico. ¿Ya? ¿Cómo es posible? Markham, incapaz de permanecer al margen por más tiempo, corrió hacia la entrada principal. «Equipo, síganme. Tenemos que sacarla antes de que...» «¡Alto, teniente!». La voz de Ryder era tranquila, pero con una firmeza que hizo que Markham se paralizara. «El ejercicio no ha terminado». En ese momento, un objetivo que imitaba a un ametrallador asomó la cabeza por una ventana del tercer piso, justo encima de la entrada principal. Este fue el objetivo más difícil que el equipo de asalto tuvo que suprimir con fuego combinado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se oyó un cristal rompiéndose al otro lado del edificio. Serafina saltó por la ventana del segundo piso, aterrizó en el tejado del anexo, rodó, perdiendo impulso, y se puso de pie de inmediato. Desde una posición de rodillas, de un disparo, eliminó al ametrallador. Entonces, sin perder un segundo, continuó su camino. Se movió a lo largo del muro exterior, sorteando cornisas con una agilidad envidiable para un alpinista. Atravesó una ventana del tercer piso y de nuevo se oyeron los sonidos de una breve pelea desde el interior. Clic, clic. Todos los objetivos del tercer piso han sido alcanzados, informó el operador de la tableta con voz temblorosa. El edificio ha sido despejado. Hubo silencio. La puerta del tejado se abrió de par en par y su figura apareció en el borde. Se erguía alta contra el cielo gris, su silueta afilada y letal. Su rifle estaba bajado, pero listo. Observó lentamente el campo de tiro, deteniéndose un instante en la figura inmóvil de Markham, luego en Rains y finalmente en el coronel Ryder. No había triunfo en su mirada, ni ira, solo un cumplimiento sereno del deber. Llevaba 3 meses en la base, 3 meses de torpeza, errores y humillación. Toda la farsa, todo el juego de la incompetencia se había derrumbado de la noche a la mañana. ¿Tiempo?, preguntó Ryder, sin dirigirse a nadie en particular. El operador con la tableta tragó convulsivamente. Señor, desde su orden han pasado 4 minutos y 22 segundos. Rains palideció. El mejor tiempo que un equipo de asalto completo de 6 hombres había registrado en esta misión era de 9 minutos y medio. Lo había hecho sola. El doble de rápido. Serafina descendió del tejado tan silenciosamente como había ascendido. Se acercó a los soldados e instructores congelados. Su paso era ligero, ágil, el de un depredador. Se detuvo frente a Rains con el rostro nuevamente inescrutable. Le entregó el rifle. Sargento Clark reportándose. Misión de entrenamiento completada. Todos los objetivos neutralizados.
Su voz era monótona, sin rastro de emoción, la misma voz que usaba para denunciar sus fracasos, pero ahora sonaba completamente diferente. Markham la miró con el rostro deformado por una mezcla de miedo y humillación. Se burlaba de ella, la llamaba una vergüenza para el ejército, y ella era algo para lo que ni siquiera tenía nombre. Miró los dos agujeros perfectos en el blanco del francotirador, luego su rostro sereno, y un sudor frío le cubrió la espalda. Se dio cuenta de que todo este tiempo había estado provocando a un tigre dormido, y ese tigre acababa de despertar. El silencio en el campo de tiro era denso, casi tangible. Impedía oír más que el rugido de los disparos minutos antes. El viento agitaba la bandera en el asta, el único sonido en un mundo helado. Los soldados del grupo de Markham permanecían como estatuas de piedra, con la boca entreabierta y la mirada fija en la serena figura de Serafina Clarke, la Clarke a la que habían considerado un error, un malentendido, una carga. El coronel Ryder rompió el estupor, no alzó la voz, pero cada palabra que pronunció cortó el aire como un bisturí. Jefe maestro Raines, teniente Markham, sargento Clarke, conmigo, los demás dispersos. El ejercicio ha terminado. Se cancela la sesión informativa. Nadie se atrevió a desobedecer. Los soldados, tropezando y lanzando miradas asustadas y desconfiadas a Serafina, se dirigieron lentamente hacia el cuartel. Llevaban consigo una imagen que cambiaría para siempre su comprensión de la guerra, la destreza y las capacidades humanas. Markham fue el último en moverse. Su rostro, habitualmente seguro y arrogante, ahora estaba pálido y demacrado. Dio un paso, luego otro, con movimientos mecánicos, como los de una muñeca rota. No miró a Serafina. Tenía miedo de sostener su mirada. Raines, por su parte, se acercó. Su rostro reflejaba un profundo asombro, pero una chispa de curiosidad profesional ya brillaba en sus ojos. Miró a Serafina no como a un soldado, sino como si fuera un enigma resuelto, que resultó ser mucho más complejo de lo que hubiera imaginado. «Vámonos», dijo Ryder brevemente y caminó hacia el edificio de la sede. Caminaron en silencio. Serafina con paso tranquilo y sereno, Ryder con los pasos largos y seguros de un comandante. Raines un poco atrás, reflexionando sobre lo que había visto. Markham iba a la zaga, como si cada paso fuera un esfuerzo increíble. La oficina de Ryder era ascética. Una mesa grande, varias sillas, un mapa en la pared. Nada superfluo. El coronel se acercó a la mesa, pero no se sentó. Permaneció de pie, con los nudillos apoyados en la superficie de madera. Su mirada era pesada, estudiando. «Siéntate», ordenó señalando las sillas frente a la mesa. Serafina y Raines se sentaron. Markham permaneció de pie en la puerta, dudando en entrar del todo. «Teniente, usted también». La voz de Ryder no sonó cálida. «Esta conversación le concierne directamente». Markham dio un paso vacilante hacia adelante y se sentó en el borde de la silla, tratando de ser lo más discreto posible. Ryder guardó silencio un minuto, dejando que el silencio hiciera su efecto. Luego miró a Raines. «Jefe maestro, usted fue su instructor directo. Informe. ¿Qué vio durante estos 3 meses?» Raines se aclaró la garganta. Su voz sonaba ronca. «Señor, vi lo mismo que todos los demás. La sargento Clarke no cumplía con los estándares. Mala coordinación, reacciones lentas, incapacidad para manejar un arma correctamente. Era la peor del grupo, pero...» preguntó Ryder. «Pero había inconsistencias, señor, pequeños detalles que no cuadraban con el panorama general. Su arma siempre estaba en perfectas condiciones, más limpia que la de cualquier otro soldado de la base. Sus efectos personales en el cuartel eran un modelo de orden. Su forma de moverse cuando creía que nadie la veía. En el comedor, en el pasillo, ni un solo movimiento en vano. Conservación de energía, evaluación de la situación. Esos eran reflejos, señor, los reflejos innatos de una profesional». Ryder asintió y su mirada se dirigió a Markham. «Teniente,
¿Qué vio usted? Markham hizo una mueca, levantó la vista, con los ojos llenos de desesperación y absoluta incomprensión. Yo vi incompetencia, señor. Una soldado que no tenía cabida en una unidad de élite. La consideraba una carga, un peligro para todo el grupo. Estaba seguro de que fracasaría estrepitosamente en el entrenamiento de hoy. Me equivoqué, señor. Su voz se quebró en la última palabra. La confesión no le había resultado fácil. No solo se equivocó, teniente, dijo Ryder con frialdad. Fue muy poco profesional. Su trabajo es evaluar el potencial y entrenar a los combatientes, no etiquetarlos. Juzgó por la portada sin siquiera intentar leer el libro. Y ese error podría haberles costado la vida a usted y a sus hombres en combate real. ¿Lo entiende? Sí, señor, susurró Markham bajando la cabeza. Ryder miró a Raines nuevamente. ¿Has intentado averiguar más sobre ella? Sí, coronel. Después del incidente con la granada aturdidora, su reacción fue extraña. No fue pánico de principiante, parecía una respuesta ensayada ante un evento traumático. Solicité su expediente personal al archivo. Me lo denegaron. Su autorización estaba por encima de mi nivel. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. Finalmente, Ryder volvió la mirada hacia Serafina. Había permanecido inmóvil todo el tiempo, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su rostro estaba completamente tranquilo, como si la conversación tratara de otra persona. «Sargento Clark», comenzó el coronel, y por primera vez su voz adquirió un tono diferente. No autoritario, sino casi respetuoso. Le pido disculpas por esta farsa. La prueba era necesaria y la aprobó con honores. Raines y Markham levantaron la vista al mismo tiempo. ¿Una prueba? Señor, no lo entiendo, se aventuró Raines. ¿Qué fue eso? ¿Quién es ella? Ryder caminó alrededor de la mesa y se detuvo junto a Serafina. Lo que vieron hoy, caballeros, es el resultado de uno de los programas más secretos y exitosos del Comando de Operaciones Especiales. El programa se llama Cuchillo Fantasma. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. Ninguno de los presentes había oído jamás ese nombre. Imagina a un soldado, continuó Ryder, paseando lentamente por la oficina. Un soldado que ha participado en docenas de las operaciones más peligrosas, que ha visto cosas que ningún ser humano debería ver, cuyas habilidades están perfeccionadas al máximo, cuyos reflejos están afinados para una sola cosa: sobrevivir y destruir amenazas. ¿Qué le sucede a esa persona cuando regresa a casa? ¿Cómo vive en un mundo donde no necesita revisar cada rincón y ver a cada transeúnte como una amenaza potencial? Se detuvo y miró a los instructores. La respuesta es de ninguna manera. Estas personas se agotan. Sus mentes no soportan la transición de la guerra a la paz. Se vuelven peligrosos para sí mismos y para quienes los rodean. Perdimos a los mejores de los mejores, no en la batalla, sino aquí, en la vida civil. El cuchillo fantasma se creó para solucionar eso. Señaló a Serafina nuevamente. Este es un protocolo de profunda contención psicológica, una especie de fusible en la mente de la gente. Bloquea los reflejos de combate, atenúa los instintos y reduce el nivel de agresividad. Crea una máscara, la personalidad de una persona común, incluso ligeramente torpe. Esta máscara les permite vivir, integrarse en la sociedad y estar entre la gente común sin representar una amenaza. Raines miró a Serafina con evidente sorpresa. Toda su torpeza, todos sus errores y equivocaciones, todo era artificial, programado. ¿Pero por qué? ¿Por qué está aquí, en la base de entrenamiento? No pudo resistirse. Esa fue la segunda fase de la prueba, dijo Ryder. Necesitábamos comprobar la resiliencia del protocolo. Si un agente podía mantener esa fachada bajo presión, bajo estrés y humillación constantes. Si podía seguir siendo un soldado destrozado cuando su instinto le gritaba lo contrario. La sargento Clark no estaba allí para aprender nada. Estaba allí para demostrar que el protocolo funcionaba. Y lo hizo. Markham escuchó y el color desapareció de su rostro, dejando una palidez mortal.
Recordó todas sus palabras, todas sus burlas. Una vergüenza para el ejército. No perteneces aquí. Le decía estas cosas a uno de los agentes más elitistas del mundo. Se sintió enfermo. ¿Y la orden por radio?, preguntó Raines. Una frase clave, respondió Ryder simplemente. Una clave que elimina el bloqueo. 3 palabras que restauran todas las habilidades de la gente. Una desactivación temporal del protocolo para llevar a cabo una misión de combate. Ahora todo encajó. Transformación instantánea, velocidad y precisión inhumanas. No fue una revelación repentina, fue un restablecimiento de fábrica. Sargento Clark, Ryder se volvió hacia ella. Este es un asunto personal suyo. Colocó una carpeta delgada y sin marcar sobre la mesa. Operativa de las Fuerzas Especiales, nombre clave Anansi, 7 años de servicio en una unidad clasificada, 26 operaciones exitosas tras las líneas enemigas, especialización, infiltración, liquidación, extracción de datos. Recibió las insignias más altas, todas clasificadas. Hace 2 años, su grupo sufrió una emboscada, fue la única sobreviviente. Después de eso, fue incluida en el programa Ghost Knife como primera candidata. El silencio en la oficina era ensordecedor. Raines y Markham miraron a la joven negra sentada tranquilamente frente a ellos y ya no vieron al sargento Clark. Vieron una leyenda, un fantasma de esas cosas de las que se habla en las salas de fumadores, pero nadie cree realmente que existan. Empezó Markham con voz temblorosa. Se levantó y dio un paso hacia Serafina. Sargento, lo siento, me comporté de forma imperdonable. Serafina lo miró por primera vez. No había ira ni desprecio en su mirada, solo un cansancio leve, casi imperceptible. Estabas haciendo su trabajo, teniente. Su voz era serena. ¿Vieron lo que debían ver? Para eso está el protocolo. Esta simple aceptación, esta falta de juicio, golpeó a Markham más fuerte que cualquier bofetada. Se dio cuenta de que para ella él solo era parte del decorado. Una prueba, nada más. Volvió a sentarse destrozado. Ryder les dio unos segundos más para procesar lo que habían escuchado. Jefe maestro, teniente, lo que escuchó en esta oficina es un secreto de estado de alto nivel. Firmará documentos de confidencialidad. La sargento Clark será olvidada. Oficialmente la trasladan de la base por incompetencia profesional. ¿Está claro? Sí, señor, respondieron Raines y Markham al unísono. Eres libre, ordenó Ryder. Los instructores se pusieron de pie. Raines, al pasar junto a Serafina, se detuvo un momento y le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Era una muestra del máximo respeto por parte de un veterano soldado. Markham salió sin levantar la vista, como si hubiera envejecido 10 años. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Ryder caminó hacia la ventana y miró el campo de entrenamiento vacío. «Bueno, Anansi», dijo sin darse la vuelta. «Bienvenido a casa. ¿Cómo te sientes?» Serafina exhaló lentamente. Por primera vez en 3 meses, permitió que sus hombros se relajaran un poco. La máscara que había usado durante tanto tiempo comenzó a caerse. «Se siente extraño, señor. Casi me he acostumbrado a extrañar». Había un atisbo de sonrisa en la voz de Ryder. «Me di cuenta. Tu imitación de la torpeza era una obra de arte. A veces yo mismo empezaba a creérmelo». Se volvió hacia ella y ya no le hablaba como un coronel a un sargento, sino como un viejo camarada. «Prueba de protocolo completada. Exitosa. Su misión ha terminado». «¿Qué sigue, señor?», Zrenia preguntó. No había alegría ni expectación en su voz, solo interés comercial. «Y luego», dijo Ryder, con el rostro serio, «hablaremos de tu futuro, porque estar sentado en un archivo revisando papeles no es para ti. Tengo una propuesta y creo que te gustará». El jefe, maestro Raines, se encontraba frente a una fila de soldados exhaustos, con el rostro como cuero viejo y curtido, mostrando solo cansancio y dureza. Tras él se extendían los campos de entrenamiento, un mundo de suciedad, sudor y frustración. El aire estaba quieto y pesado, como una manta mojada.
Escuchen mi orden. La voz de Rains era seca como el sonido de una ramita al romperse. El ejercicio final se realizará en 24 horas, el último para todos. Su mirada recorrió los rostros. Algunos mostraban tensión, otros expectación. Cuando su mirada se posó en Serafina Clark, no se detuvo más tiempo que en los demás, pero una leve risa recorrió a todos. Esto no será solo una prueba de habilidad, será una prueba de supervivencia, trabajo en equipo, cooperación. Quienes aprueben se quedan, quienes suspendan. Hizo una pausa asimilando las palabras. Se irán a casa y harán las maletas. Esta es su última oportunidad para demostrar que son dignos de llevar este uniforme. ¿Preguntas? No hubo preguntas, solo un pesado silencio. Dispérsense. Preparen su equipo. La formación se disolvió. Los soldados se dispersaron en pequeños grupos y sus voces llenaron el aire con un rugido. Serafina, como siempre, se quedó sola. Se giró y caminó lentamente hacia el cuartel, sintiendo decenas de miradas sobre su espalda. El teniente Markham la alcanzó justo en la entrada. Los cabos Peters y Davis caminaban a su lado como sombras fieles. «Clark», llamó, en voz deliberadamente alta para que todos pudieran oír. Serafina se detuvo y se dio la vuelta, con el rostro completamente tranquilo, como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo en lugar de que le hablaran. «Sí, teniente». Markham se acercó y la miró. Era una cabeza más alto y más ancho de hombros. «Escúcheme atentamente, sargento. El ejercicio de mañana es un esfuerzo de equipo. ¿Entiende lo que eso significa? Significa que el éxito de todo el grupo depende de cada combatiente». «Lo entiendo, señor». No lo entiendes», espetó Markham. «Tu torpeza casi nos hace reprobar los 3 últimos estándares. 3, Clark. Estás frenando el progreso de todos. Eres el punto débil». Peters, de pie detrás de su hombro, se rió entre dientes. «No es un enlace, señor. Es un peso en su pierna». «Mañana no tendrás margen de error», continuó Markham ignorando el comentario. «No voy a dejar que ahogues a todo el equipo. Así que aquí tienes mis órdenes. Mañana solo harás una cosa, no estorbar. Te quedarás donde yo te diga. Permanecerás en silencio cuando yo te lo diga. Y si te digo que te acuestes y no te muevas durante el resto del ejercicio, te acostarás y te harás el muerto. ¿Entiendes?». La miró a la cara, esperando ver miedo, dolor, cualquier cosa. Pero la mirada de Serafina permaneció tranquila y vacía. «Sí, señor, no moleste». Esta sumisión lo enfureció aún más. «Y una cosa más, Clark. Después de que te expulsen, ni se te ocurra decirle a nadie que serviste en esta unidad. Ya nos avergonzamos bastante sin ti». Se dio la vuelta y se alejó entre risas de sus amigos. Serafina se quedó allí unos segundos más viéndolos marchar y luego entró en el cuartel. Dentro, sí, el bullicio continuaba. Los soldados limpiaban sus armas, se ajustaban el equipo y hablaban de la próxima prueba. Cuando Serafina entró, las conversaciones se apagaron un momento y luego se reanudaron, pero más tranquilamente, con miradas en su dirección. Caminó hacia su litera en el rincón más alejado, sin prestar atención a nadie. Su litera estaba hecha con precisión, como si fuera una regla. Su bolsa de lona estaba impecablemente empacada. Se sentó en el borde, abrió el estuche de su arma y sacó su rifle. Sus movimientos eran lentos, pausados, casi hipnóticos. Desmontó el arma con la facilidad de un músico que toca las teclas de un instrumento conocido. El cabo Peters se detuvo al pasar. ¿Sigues limpiando tu juguete, Clark? Quizás mañana des en el blanco por una vez, como el objetivo. Serafina no levantó la cabeza, tomó un trapo y comenzó a limpiar metódicamente, centímetro a centímetro, el portacuchillas. Sus dedos se movían con seguridad, sin un solo movimiento innecesario. ¿Sabes qué es irónico?, siguió Peters, disfrutando de su ingenio. Limpias las armas mejor que cualquiera de nosotros, probablemente porque es lo único que haces con ellas. Las limpias, pero no las disparas.
Serafina colocó el portacerraduras sobre una estera especial y agarró el cañón. El silencio alrededor de su litera se hizo denso. Todos esperaban una reacción, pero no hubo ninguna. Ella simplemente continuó con su trabajo. Peters se quedó allí un rato más, se dio cuenta de que no habría función y se alejó decepcionado. Psicosis, le dijo por encima del hombro a su camarada. Serafina terminó de limpiar, ensambló el rifle. El clic del cerrojo sonó anormalmente fuerte en el silencio. Luego revisó las miras y tensó la correa. Toda su preparación había sido un ritual silencioso, una ejecución perfecta de todas las instrucciones que había fallado tan ostentosamente en el campo de tiro. Era la encarnación de una paradoja que nadie podía ni quería resolver. Al mismo tiempo, en el puesto de mando con vistas al campo de entrenamiento, el coronel Jackson Ryder miraba por la ventana panorámica. El jefe maestro Raines estaba a su lado. «Todo está listo para mañana, señor», informó Raines. «El escenario está aprobado. El equipo del teniente Markham saldrá primero». «Está bien», respondió Ryder brevemente, sin apartar la vista de las diminutas figuras de los soldados que estaban abajo. Raines hizo una pausa eligiendo sus palabras. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Pregúntale, jefe maestro». «Sargento Clark, revisé su expediente. Otra vez está vacío, completamente vacío. Solo entrenamiento básico y una transferencia a nosotros. Ni una sola referencia, ni una sola reseña. Esto es inusual». «Hay muchas cosas inusuales en nuestro negocio, Raines». «Lo entiendo, señor, pero su comportamiento en el campo de tiro sostiene el rifle como si le tuviera miedo. Y en el cuartel, su arma es un modelo a seguir. En la carrera de obstáculos, tropieza en terreno llano. Y cuando cree que nadie la ve, cambia de marcha, se mueve como un depredador. Y ese incidente con la granada aturdidora no fue pánico, fue algo más, algo practicado». Ryder se giró lentamente hacia él, con sus ojos fríos y penetrantes. «¿Qué quieres decir, jefe maestro?» «Lo que digo, señor, es que llevo 20 años entrenando combatientes. Lo he visto todo. He visto miedo, he visto bravuconería, he visto gente destrozada, pero no la entiendo. O es la soldado más incompetente que fue enviada por error a la élite, ¿O qué?» La voz de Ryder era acerada. Raines sostuvo su mirada. «O está interpretando un papel y lo está haciendo brillantemente. Y quiero saber por qué. El ejercicio de mañana es su última oportunidad. Markham hará todo lo posible para que no lo apruebe. Ya le ha dado la orden de no interferir. No aprobará y la expulsaremos. Si esto es un error, señor, podríamos perder algo valioso». Ryder se volvió hacia la ventana. «Su trabajo, jefe maestro, es evaluar a los cadetes según su desempeño. Y tiene razón, el desempeño de mañana determinará su destino. Solo observe, observe con mucha atención». Llegó la mañana, fría, gris, sin alegría. El grupo de Markham se encontraba frente a una maqueta del edificio de 3 pisos que iban a asaltar. Según la leyenda, dentro había 2 rehenes y 5 terroristas armados. Markham estaba dando la sesión informativa final. «Trabajen rápido y en silencio. Davis, Peters, ustedes son la primera pareja de asalto. Entren por la puerta central. Jones y yo somos la segunda pareja. Cúbranse. El objetivo es el primer piso. El resto es el grupo de apoyo». Clark se giró y la encontró con la mirada. Estaba un poco más lejos, completamente equipada, pero completamente inmóvil. «Tú, Clark, quédate afuera. Controlarás el perímetro trasero. Eso significa que te quedes en esa esquina y de cara a la pared. Si sale un elefante corriendo, avisa por radio. ¿Entendido?» «Ah, sí, señor». Su orden fue una humillación absoluta. Controlar el perímetro era una tarea importante, pero la forma en que la expresó lo convirtió en una broma. Varios soldados no pudieron evitar sonreír con suficiencia. «Todos listos», ordenó Markham. «A mi señal».
En el puesto de observación, Ryder levantó sus binoculares. Junto a él, Raines observaba atentamente los monitores que mostraban imágenes de una docena de cámaras instaladas dentro y fuera del edificio. «Ni siquiera discute», dijo Raines en voz baja. Cualquier otra persona en su lugar exigiría una tarea normal, pero ella simplemente accede. «Es una soldado, jefe maestro. Obedece órdenes», respondió Ryder con calma, sin bajar los binoculares. Abajo, Markham levantó el puño y lo bajó con fuerza. Sí, La primera pareja corrió hacia la puerta. La explosión reventó la cerradura y los soldados desaparecieron. Casi de inmediato se oyeron los disparos sordos de los entrenamientos desde el edificio. Serafina, como le habían ordenado, rodeó lentamente el edificio y se detuvo en la pared del fondo. Se quedó de espaldas a la posible dirección de la amenaza, mirando al hormigón desnudo, una ejecución perfecta de una orden estúpida. Dentro del edificio, el grupo de Markham encontró una feroz resistencia. Los terroristas, interpretados por instructores experimentados, actuaron con destreza y agresividad. 2 minutos después, el grito de Peters se escuchó por la radio. «¡Estoy herido! ¡Maldita sea, estoy herido!». Otro minuto después. «Jones está fuera. Repito, Jones está fuera. Estamos acorralados en las escaleras». Markham, tratando de salvar las apariencias, gritó furiosamente por la radio. «Avanza hasta la cima, no te quedes quieto». Al ver esto en los monitores, Raines negó con la cabeza. Perdió el control, los atrapó. Un par de minutos más y todo el ejercicio será un fracaso. Ryder guardó silencio. No miraba los monitores, sino a través de sus binoculares la figura solitaria de Serafina al fondo del edificio. No se movía, simplemente estaba allí de pie, esperando. «Señor», dijo Raines, «van a perder a sus rehenes». «Espera», dijo Ryder en voz baja. La voz desesperada de Markham llegó por la radio. «Necesitamos refuerzos. Clark, ¿me oyes?». Serafina levantó la radio a sus labios, su voz tan tranquila como siempre. «Te escucho, teniente». «¿Qué ves ahí? Informa de la situación». Component Placement gritó, obviamente sin darse cuenta de que él mismo le había ordenado que mirara a la pared. «La pared está limpia, señor. No veo ningún cambio específico en la estructura del hormigón», informó sin una pizca de ironía. Al observar, Raines no pudo evitar sonreír con amargura. La chica estaba loca o tenía un férreo autocontrol. «¡Maldita sea, Clark!», rugió Markham. Su equipo quedó completamente paralizado por el fuego del piso superior. El taladro se estaba desmoronando. Ryder bajó los binoculares, miró a Raines y había algo en sus ojos que el viejo jefe maestro nunca había visto. Determinación. Tomó una radio aparte de la mesa, sintonizada en una frecuencia diferente, una frecuencia que solo Serafina conocía. Se la llevó a la boca. «Raines», dijo sin pulsar el botón de transmisión. «Ahora verás de qué se trataba todo esto». Y entonces presionó un botón y pronunció 3 palabras cortas y claras por el micrófono, 3 palabras que lo cambiarían todo. Abajo, junto al edificio, Serafina los oyó por su auricular. Por un instante interminable se quedó paralizada. Sus hombros, siempre ligeramente encorvados, se enderezaron. Su cabeza, siempre ligeramente agachada, se alzó. Se giró lentamente y cualquiera que la hubiera mirado a los ojos en ese momento habría visto cómo el vacío en ellos daba paso a una llama gélida y concentrada. La máscara se cayó. En el puesto de observación, el jefe maestro Raines se inclinó hacia adelante observando el monitor que mostraba la figura solitaria de Serafina. No había oído las palabras de Ryder, pero había visto el efecto. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, que sin embargo lo cambió todo. Era como si un escultor invisible hubieras eliminado todo lo superfluo con un solo golpe de cincel, dejando solo una forma perfecta y pulida.
La espalda de Serafina se enderezó, pero no se volvió tensa ni militar. Se volvió flexible, como la cuerda de un arco tensa. Sus hombros, que siempre habían parecido caídos, se enderezaron, creando la silueta de un depredador listo para abalanzarse. Su cabeza, que hasta ese momento había estado ligeramente agachada, se elevó suavemente. Su barbilla se dirigió al frente y su mirada, desprovista de su anterior distanciamiento nebuloso, se volvió aguda como un cristal. No solo observaba, evaluaba, analizaba, dividía el mundo en amenazas y objetivos. Se deshizo de su torpeza como una serpiente que muda su piel vieja. Sus dedos, donde habían estado con la ametralladora, se cerraron alrededor de ella de una manera nueva. Ya no era un arma que le habían dado. Se había convertido en una extensión de sus manos, de su voluntad. La movió 1 centímetro y ese cambio microscópico alteró por completo su equilibrio, su postura. «Dios mío», susurró Rains sin apartar la vista de la pantalla. «¿Qué es esto?» Ryder bajó la radio y respondió con calma, con voz tranquila, casi casual. «Soy el sargento Clark, en perfecto estado». Abajo, Serafina ya no esperaba órdenes. Empezó a moverse. No corría, sino que caminaba con suavidad, deslizándose, sin hacer ningún ruido. No se dirigió a la entrada principal, donde el grupo de Markham había fracasado. Dobló la esquina del edificio y se detuvo bajo una de las ventanas del primer piso. La ventana estaba cerrada. Para cualquier otro soldado, esto habría sido un obstáculo que requería tiempo o herramientas especiales. Serafina se agachó. Sus movimientos fueron precisos y sobrios. Colocó la ametralladora en el suelo, pero a su alcance. Luego sacó su pesada navaja del cinturón. Con un movimiento preciso y mesurado, insertó la punta de la hoja en la grieta entre el marco y la pared y presionó ligeramente. Se oyó un suave clic. El pestillo cedió. No abrió la ventana del todo. Solo levantó el marco lo justo para colarse por la abertura. Lo hizo en silencio, fundiéndose con la oscura abertura como una sombra. 1 segundo después estaba dentro. La ametralladora se había ido con ella. En el puesto de observación, Rains observó el terreno baldío bajo la ventana y luego el monitor que mostraba la señal de la cámara desde el pasillo. El pasillo estaba vacío. «Está adentro», dijo lo obvio. «Ni un ruido». Mientras tanto, Markham seguía gritando en la radio. «Clark, ¿por qué demonios te callas? Reporta la situación, te lo ordeno». Su diatriba se interrumpió a media frase. 2 disparos cortos y secos de práctica llegaron por el canal de comunicación general desde el primer piso. Sonaron tan seguidos que casi se fundieron en uno. «¿Qué fue eso?», preguntó por la radio Peters, uno de los hombres de Markham atrapado en las escaleras. «¿Son nuestros?». Markham guardó silencio. Él también había oído los disparos y no le gustaba cómo sonaban. Eran demasiado precisos, demasiado profesionales. En el pasillo del primer piso, donde Serafina acababa de entrar, 2 instructores se escondían tras un enorme pilar, actuando como terroristas. Habían oído al grupo de Markham irrumpir por la entrada principal y se preparaban para recibirlos con fuego. No esperaban una amenaza por detrás. El primer instructor, un sargento corpulento llamado Hale, se asomó tras una columna justo cuando la sombra apareció en el pasillo. Ni siquiera tuvo tiempo de levantar el arma. El punto rojo del láser de entrenamiento brilló brevemente en su pecho y el sensor de su chaleco emitió un pitido, indicando una herida mortal. Hale se quedó paralizado, boquiabierto de asombro. Ni siquiera sabía de dónde provenía el disparo. Su compañero, un cabo joven y ágil, reaccionó al instante, se giró y disparó una ráfaga hacia la sombra. Pero ésta ya no estaba allí. Serafina hizo un movimiento imperceptible hacia un lado, agachándose en el suelo, y mientras el cabo disparaba a un espacio vacío, ella respondió. Un disparo certero. El sensor del chaleco del cabo emitió un pitido. 2 oponentes fueron eliminados en 3 segundos. Serafina no se detuvo a evaluar el resultado. Ya avanzaba hacia las escaleras que conducían al segundo piso.
No caminó por el centro del pasillo, sino a lo largo de la pared, usando cada sombra, cada cornisa como protección. Su autómata se movía con ella como un ser vivo escudriñando el espacio. En el puesto de observación, Rains se inclinó tanto cerca del monitor que su nariz casi lo tocaba. Sus movimientos, Zrenia, murmuró, no son lo que enseñan aquí. No son tácticas de limpieza estándar, es algo más. No comprueba los ángulos, lo siente, se mueve como si ya supiera dónde está el enemigo. No lo sabe, corrigió Ryder, lo asume y nunca se equivoca. En el rellano del segundo piso, Markham y los 3 hombres que le quedaban estaban acorralados contra la pared por el intenso fuego aéreo. Los instructores, encaramados en el rellano superior, controlaban por completo la situación. «No podemos movernos», Zrenia gritó uno de los soldados. «Nos ven como si estuviéramos en la palma de su mano». «Cállate y dispara», gruñó Markham, aunque él mismo comprendía lo desesperada que era la situación. Y entonces, desde abajo, desde el primer piso, oyeron pasos. Pasos tranquilos y mesurados. No corrían de un lado a otro. Solo alguien subía las escaleras con seguridad. «¿Quién es?», sintió Peters, nervioso. «¿Clark?». Markham quiso ordenarle que se detuviera, que diera la vuelta, pero no tuvo tiempo. Los pasos se detuvieron en algún lugar de la esquina de la escalera, fuera de la vista. Se hizo el silencio. Los instructores de arriba también dejaron de disparar, intentando averiguar qué estaba sucediendo. En el silencio resonante se oyó un golpe sordo. Algo pequeño, redondo y metálico golpeó la pared sobre las cabezas de los instructores y aterrizó en los escalones detrás de ellos. Era un casquillo de bala usado normal. Uno de los instructores, siguiendo su instinto, se giró hacia el sonido. En ese preciso instante, Serafina apareció en las escaleras. No corrió. Se lanzó hacia adelante con una larga y ágil embestida, casi cayendo por la esquina. Mientras el instructor observaba el proyectil, disparó 2 tiros, 2 impactos limpios. Los sensores de su chaleco y del de su compañero empezaron a pitar simultáneamente. Los 2 oponentes que habían mantenido atemorizado a todo el grupo de Markham fueron eliminados en un instante. Markham y sus hombres observaban paralizados. Serafina Clark estaba frente a ellos, pero esta no era la Clark que conocían. Su rostro era una máscara impenetrable. Sus ojos escudriñaban el rellano con frialdad. Ni siquiera les dedicó una mirada. En cambio, hizo un gesto breve y brusco con la mano, señalando sus propios ojos con 2 dedos, y luego al pasillo. «Miren allí». No era una orden ni una petición. Era la constatación de un hecho. Luego desapareció, deslizándose hacia el pasillo del segundo piso, donde, según información de inteligencia, se encontraban los rehenes y el grupo principal de terroristas. ¿Qué fue eso?, balbuceó Peters. Markham no respondió. Observó a Serafina irse con una expresión de total desconcierto. Su mundo, donde él era el macho alfa y ella la incompetente, se había derrumbado. Había 3 puertas al final del pasillo, una a la izquierda, 2 a la derecha. Detrás de una de ellas estaban los rehenes. Detrás de las otras, una emboscada. El procedimiento habitual exigía revisar cada habitación lenta y metódicamente. Eso llevaría tiempo y haría mucho ruido. Serafina no tenía tiempo para eso. Se detuvo en medio del pasillo. En un espacio abierto, cualquier instructor habría dicho que fue un suicidio. ¿Qué está haciendo? Component Placement, sisió Rains desde el puesto de observación. ¡Es un blanco fácil! Serafina levantó su ametralladora y, sin apuntar, disparó una ráfaga corta contra la pared junto a la primera puerta a la derecha. El yeso voló en todas direcciones. A primera vista, fue una acción sin sentido, pero era un cebo. El instructor se asomó de inmediato por detrás de la segunda puerta a la derecha, atraído por el ruido. Esperaba ver al enemigo en la primera puerta, pero en cambio
vio a Serafina de pie en el centro del pasillo. Se quedó paralizado por la sorpresa un instante. Ese instante fue suficiente para ella. Su ametralladora ya lo apuntaba. Un disparo. El sensor pitó. Sin esperar la reacción de las demás salas, Serafina se abalanzó sobre la puerta de la izquierda. No la derribó de una patada. Pateó la pared junto a la puerta y justo cuando se oían disparos desde la sala dirigidos a la puerta, ella ya estaba al otro lado, agachándose y disparando desde abajo. Los dos instructores que estaban dentro, que apuntaban a la puerta, fueron alcanzados antes de darse cuenta de su error. Quedaba una última habitación, aquella donde estaban los rehenes y presumiblemente el último terrorista. Serafina se puso de pie, se acercó a la puerta y simplemente tocó, 3 veces, con los nudillos. Dentro, el instructor que hacía de líder se puso tenso. ¿Qué clase de juegos eran estos? ¿Quién está ahí?, gritó, sosteniendo al muñeco como rehén a punta de pistola. En lugar de responder, Serafina retrocedió un paso y derribó la puerta de una patada poderosa. La puerta se desprendió de sus bisagras y salió despedida hacia adentro, derribando al instructor. Mientras caía, envuelto en una nube de polvo y astillas, Serafina ya estaba en la habitación. Su disparo fue el último sonido en el edificio. Bajó su arma, examinó la habitación, se aseguró de que todas las amenazas estuvieran neutralizadas. Luego se llevó la radio a la boca. Su voz sonaba completamente tranquila, sin la más mínima disnea. El segundo piso está despejado. Los rehenes están a salvo. En el silencio que siguió, Markham y sus soldados observaron con incertidumbre la habitación. Lo que vieron fue una escena de destrucción total. Los instructores estaban caídos, la puerta estaba derribada y Serafina estaba de pie en medio de la habitación como si acabara de trotar un poco por la mañana. Se giró hacia ellos. Su mirada los recorrió a todos, a Peters, a Jones y finalmente se posó en Markham. No había triunfo en sus ojos, ni malicia, ni siquiera desprecio. Solo había un vacío frío e indiferente, el vacío de un profesional evaluando un instrumento roto. Markham no soportó la mirada, apartó la mirada, sintiendo cómo la vergüenza le subía por el rostro. En ese instante se dio cuenta de que todas sus muecas, toda su arrogancia estaban dirigidas a una criatura de otra liga. Era un matón callejero, engreído, que acababa de intentar pelear con el campeón mundial de peso pesado. En el puesto de observación, el jefe maestro Raines se recostó lentamente. Guardó silencio, intentando procesar lo que había visto. Esto era más que un buen trabajo. Era arte, mortal, despiadado, pero arte al fin y al cabo. Miró a Ryder. «¿Quién es ella, Jax?», preguntó en voz baja. Ryder miró el monitor donde Serafina revisaba metódicamente las armas, como si nada especial hubiera sucedido. «Es Ghost Knife», respondió con la misma calma, «y sus vacaciones acaban de terminar». La puerta de la sala de informes se cerró de golpe con un clic sordo, aislándolos del resto del mundo. El aire estaba cargado de preguntas no formuladas. El jefe maestro Raines, cuyo rostro solía ser una máscara impenetrable, parecía ahora haber visto un fantasma. Se desplomó en una silla y miró fijamente al comandante Ryder. Serafina estaba de pie contra la pared, inmóvil como una estatua. Su postura era la imagen perfecta de la calma, pero sus ojos reflejaban un cansancio infinito. «Jax, exijo una explicación». La voz de Raines era tranquila, pero firme. «Ahora, llevo 20 años dirigiendo esta base. Creía haberlo visto todo, pero lo que vi hoy fue inapropiado, fue excesivo. ¿Quién es ella? ¿Y qué demonios está pasando aquí?» Ryder rodeó la mesa y se sentó frente a su viejo camarada. Se tomó su tiempo para responder, dejando que el silencio hiciera su trabajo. «Tienes razón, Bill», dijo finalmente con voz serena y tranquila. «Mereces saber la verdad. Toda esta operación ha sido inusual desde el principio». Sargento Clark señaló con la cabeza a Serafina. «Siéntese, por favor. Esta conversación va a ser larga».
Serafina caminó en silencio hacia la mesa y se sentó. Mantuvo la espalda perfectamente recta, con las manos descansando tranquilamente sobre su regazo. Miró al frente sin cruzar la mirada con ninguno de los hombres. Su expediente personal es falso, siguió Rains. Todos estos fracasos, contratiempos, informes médicos de trastorno de estrés postraumático, es todo mentira. No es exactamente una mentira, corrigió Ryder. Más bien una verdad cuidadosamente controlada. Lo que viste en el campo de tiro estas últimas semanas, eso fue todo. Pero eso no fue todo. Fue solo la parte que permitimos que se manifestara. Estabas viendo el protocolo del cuchillo fantasma en acción. O así. Rains frunció el ceño. ¿Cuchillo fantasma? Nunca lo había oído. ¿Algún nuevo programa de entrenamiento? Ryder negó con la cabeza. Number. No es un programa de acondicionamiento, es un programa de contención, un programa de rehabilitación, por así decirlo. Lo creamos hace unos 5 años cuando nos topamos con un problema grave. Teníamos agentes que pasaban demasiado tiempo tras las líneas enemigas, en la retaguardia enemiga, en misiones en solitario. Se volvieron tan efectivos, tan letales, que perdieron la capacidad de volver a la vida normal. Eran como un cuchillo perfectamente afilado que jamás se podía envainar. Eran peligrosos para sí mismos y para quienes los rodeaban. No podían desconectar. Hizo una pausa para que Rains se diera cuenta de la magnitud del problema. Perdimos a nuestros mejores hombres, Bill, no en combate, sino después. Dejaron el servicio, se derrumbaron, desaparecieron. Sus habilidades, sus instintos, perfeccionados al máximo, se convirtieron en su perdición en la vida civil. El programa Cuchillo Fantasma fue nuestra respuesta. Es un complejo conjunto de efectos psicológicos que crea una especie de interruptor en la mente de la gente. Bloquea los reflejos de combate, atenúa los instintos y los pone en modo seguro. La persona puede vivir, comunicarse y trabajar sin representar una amenaza. Lo recuerda todo, pero no puede acceder a sus habilidades letales hasta que escucha la frase clave. Raines miró lentamente de Ryder a Serafina, cuyo rostro permaneció impasible. Las 3 palabras que dijiste en la radio, Srenia susurró, ha llegado el amanecer del invierno. Era su llave, confirmó Ryder, la llave que abre todos los bloques. En ese momento vuelve a ser ella misma, la que era antes de que la metiéramos en el programa. ¿Y quién era ella? La voz de Rains era una mezcla de admiración y horror. Ryder abrió la delgada tableta que había traído. Pasó el dedo por la pantalla y la giró hacia Rains. En la pantalla había un retrato de Serafina y debajo una larga lista de operaciones, la mayoría marcadas como alto secreto. Era la mejor, dijo Ryder simplemente. Es un agente del equipo Omega. Una unidad cuya existencia ni siquiera deberías saber. No realizan misiones estándar, resuelven problemas que no existen oficialmente. Serafina pasó 3 años en misiones ininterrumpidas, sin vacaciones ni descansos. Su última misión fue lo que la llevó al programa en primer lugar. Rains leyó las líneas en la pantalla. Sus ojos se abrieron cada vez más con cada segundo que pasaba. Operación Segador Silencioso, leyó en voz alta. Liquidación. Dios mío, Jax, ¿estás sola? Sí, interrumpió Ryder. Soltera. Durante 6 meses rastreó y neutralizó a toda la cúpula de una red terrorista en Europa del Este. 12 objetivos. 12 de las personas más protegidas y peligrosas del planeta. Trabajó sin apoyo, sin comunicaciones, en un entorno completamente hostil. Se convirtió en una pesadilla para ellos, un fantasma. Nunca descubrieron quién los perseguía, pero este trabajo tiene un precio. Cuando la rescatamos, estaba nerviosa, no físicamente, sino psicológicamente. Había pasado tanto tiempo en las sombras que ella misma se había convertido en una sombra. Había olvidado cómo ser humana. Veía a todos como una amenaza. Su cuerpo reaccionaba a cualquier ruido repentino como si fuera un disparo. Era la máquina de matar perfecta, pero ya no era Serafina Clarke. Por primera vez en todo este tiempo, Serafina habló.
Fue en voz baja, pero clara y firme, sin el menor temblor. «Recuerdo ese día», dijo mirando la pared frente a ella, «cuando me llevaron a la base después de la evacuación. Me dieron un vaso de agua, lo sostuve en la mano y pasé un minuto analizando cómo podría usarlo como arma. Vi las trayectorias, los puntos débiles del cuerpo del médico que me lo dio. Sabía que estaba mal, pero no podía evitar pensar en ello. Estaba atrapada en mi propia mente». Rains tragó saliva. La miró no solo con respeto, sino con profunda compasión. «El protocolo me salvó la vida», continuó Serafina. «Me devolvió la paz mental. Me permitió dormir de nuevo por las noches sin despertarme con cada ruido. Los fracasos en el entrenamiento, ese era el protocolo en acción. Me obligaba a cometer errores. Mi cuerpo quería moverse correctamente, sujetar bien el arma, pero mi mente bloqueaba esos impulsos, reemplazándolos con movimientos torpes e incorrectos. Lo más difícil fue soportar el ridículo, pero eso también era parte de la prueba». «¿Pruebas?», Serenia preguntó Rains, volviéndose hacia Ryder. «¿Por eso la trajiste aquí? No fue un traslado, fue una prueba». «La prueba más importante», asintió Ryder. «El cuchillo fantasma solo se había usado con unos pocos voluntarios. En un laboratorio antes de esto, Serafina fue la primera en completar el curso y ser enviada al campo de batalla, a un entorno militar normal. Necesitábamos comprobar si el protocolo resistiría la presión real, si mantendría sus habilidades bajo control, bajo el estrés, la humillación y la constante presión psicológica de sus compañeros. Necesitábamos asegurarnos de que el seguro fuera fiable y no fallara en el momento más inoportuno. Tu base, Bill, con sus estrictas normas y sus jóvenes oficiales arrogantes como el teniente Markham, era el campo de pruebas perfecto. Usaste a mi gente. No había ofensa en la voz de Rains, solo una constatación de un hecho. Me usaste a mí». «No teníamos opción», dijo Ryder con firmeza. «El secreto era primordial. Nadie debía saber quién era. Nadie debía tratarla de forma diferente. Se suponía que era una soldado destrozada, dada por perdida por todos. Y lo hizo. Pasó el protocolo. Lo que vieron hoy fue la fase final de las pruebas. Activación en condiciones de combate lo más realistas posible. Hemos demostrado que no solo podemos desactivar a un agente, sino que podemos reactivarlo en cualquier momento. Lo cambia todo. Nos da la capacidad de salvar a nuestros mejores guerreros y devolverles la vida». Rains guardó silencio un buen rato. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia la plaza de armas, donde los soldados ya estaban formados para la inspección vespertina. Entre ellos estaban Markham, Peters y los demás que se habían reído de Serafina hacía una hora. Ahora parecían confundidos y callados. Los rumores debieron de correr la pólvora por la base. «Vi cómo se movía», dijo Rains en voz baja, sin darse la vuelta. «Llevo 30 años entrenando fuerzas especiales. He visto a los mejores, pero nunca había visto nada igual. Fue impecable. Cada movimiento, cada disparo, cada decisión. No pensaba, simplemente lo sabía, como si pudiera ver el futuro 2 segundos antes». «Eso es el resultado de su entrenamiento y experiencia», dijo Ryder. «Lo que el protocolo ha estado ocultando todo este tiempo. No es solo una soldado, es una depredadora de alto nivel. Y hemos aprendido a convertirla en una mascota inofensiva por un tiempo, para que pueda descansar y recuperarse de heridas que no se ven en las radiografías». Rains se giró y miró directamente a Serafina. «Sargento», dijo, y por primera vez había algo más que respeto por el rango en su voz. Había una profunda y reverente admiración. «Quiero disculparme por mí, por mis hombres. Estuvimos ciegos, lo juzgamos sin saber ni una pizca de la verdad». Serafina lo miró por primera vez durante la conversación. Ya no había ese vacío aterrador en ellos. Había algo cálido, humano en ellos. Negó levemente con la cabeza. «No tiene que disculparse, jefe maestro. Todos hicieron su trabajo. Usted y sus hombres. Fueron parte de mi prueba. Y gracias a ustedes, sé que fue un éxito. Recupero el control. El protocolo funciona».
El silencio que siguió a sus palabras ya no era tenso, sino sereno y claro. El secreto se reveló, lo no dicho se esfumó. En esta pequeña habitación, lejos de miradas indiscretas, el viejo instructor, el veterano comandante y la mujer fantasma finalmente encontraron un punto en común. La verdad, por impactante que fuera, lo puso todo en su lugar. El aire en la base parecía denso y electrizante a la mañana siguiente. Los rumores sobre el incidente del día anterior en el campo de tiro habían dado paso a los detalles más increíbles. Cuando Serafina Clark salió de su cuartel, con su litera perfectamente hecha y sus cosas dobladas con su habitual precisión, se topó de inmediato con el teniente Markham y sus compañeros, Peters y Davis. Estaban saliendo del comedor y se quedaron paralizados, como si se hubieran topado con un muro invisible. Un silencio incómodo se cernía sobre el aire. Markham, siempre tan seguro y ruidoso, ahora miraba al suelo, sin atreverse a levantar la vista. Su rostro estaba pálido y su habitual sonrisa arrogante había desaparecido. Peters se movía nerviosamente de un pie a otro, jugueteando con un botón de su uniforme. Serafina se detuvo a unos pasos de ellos. No los miró con desdén, ni los miró con desdén. Su mirada era serena y serena, como la superficie de un lago en un día sin viento. Simplemente esperó. Finalmente, aclarándose la garganta, Markham dijo: «Sargento Clark, nosotros». Se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras. Peters, armándose de valor, dio un paso adelante. «Queríamos disculparnos, sargento», murmuró, mirando a un lado de su hombro. «Por todo lo que dijimos, nos equivocamos. No sabíamos nada». Serafina inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como si los mirara por primera vez. «No tienes nada de qué disculparte», dijo en voz baja, pero su voz se oyó con claridad en la quietud de la mañana. «Cumpliste con tu parte. Formaste parte de mi prueba, y yo de la tuya». Estas palabras los dejaron aún más atónitos. Habían esperado cualquier cosa: ira, reproche, malicia, pero no este análisis frío y distante, como si toda su burla y humillación no fueran más que variables en una ecuación compleja. «¿Nuestra prueba?», Srenia preguntó Markham, finalmente mirándola. La confusión y el miedo eran evidentes en sus ojos. «Sí, teniente», respondió Serafina. «Una prueba de humanidad, de la capacidad de ver más allá de la superficie. Falló, pero eso no me incumbe. Mi misión aquí ha terminado». Pasó junto a ellos sin mirarlos de nuevo y se dirigió directamente al cuartel general. Los 3 soldados permanecieron de pie en medio de la plaza de armas, observándola marchar. Su arrogancia se había derrumbado. Por primera vez en sus vidas se enfrentaron a algo inconmensurablemente superior y más fuerte que ellos, y esta constatación fue más dura que cualquier castigo físico. El comandante Ryder y el jefe maestro Raines ya la esperaban en la oficina. Sobre la mesa había una carpeta delgada con su nueva asignación. «Siéntate, Serafina», dijo Ryder, señalando una silla. Su tono ya no era autoritario, sino más bien amable. «¿Cómo te sientes? El protocolo está completamente desactivado». «Estoy bien, señor», respondió ella, incorporándose, como si acabara de despertarme después de un largo sueño. «De acuerdo», asintió Ryder. Le entregó la carpeta. «Tu misión aquí ha terminado. Has demostrado que el programa Cuchillo Fantasma funciona a la perfección. Ahora tienes una opción. Puedes volver al servicio habitual, jubilarte con pensión completa y honores, o aceptar una nueva oferta». Abrió la carpeta. En la hoja superior había una orden que la nombraba instructora, jefe de tácticas avanzadas y resiliencia psicológica en el Comando de Operaciones Especiales. Raines, que estaba de pie junto a la ventana, se giró para mirarla. «No podemos arriesgarlo más en el frente, sargento», dijo con su voz profunda y resonante. «Su conocimiento y experiencia son invaluables. Ha pasado por cosas que otros ni siquiera pueden imaginar. Debe enseñar a la próxima generación de élites a sobrevivir no solo en el campo de batalla, sino también después.
Enséñeles a seguir siendo humanos cuando el mundo se derrumba a su alrededor. Serafina contempló el documento largo rato. No había sorpresa ni alegría en sus ojos, solo una profunda y serena comprensión. Había recorrido su camino, había luchado, sufrido, oculta tras la máscara de un soldado destrozado, y ahora le ofrecían ser maestra. Esta era la conclusión lógica de su historia. «Estoy de acuerdo», dijo simplemente. 2 semanas después, Serafina Clark se encontraba ante un grupo de 30 de los mejores combatientes de todas las unidades de las fuerzas especiales. Eran veteranos curtidos en la batalla, cada uno de los cuales se consideraba la cumbre del combate. La miraban con desconfianza y un escepticismo apenas disimulado. Una joven de la que nadie había oído hablar debía enseñarles, lobos de guerra, algo nuevo. Serafina los miró con su mirada serena y penetrante. El silencio invadió la sala de estudio. «Buenos días, caballeros», comenzó con voz tranquila. «Me llamo Sargento Clark. La mayoría de ustedes cree saberlo todo sobre la guerra, saben disparar, sobrevivir y seguir órdenes, se creen fuertes». Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en sus oídos. «Pero hoy quiero que olvides todo lo que sabes sobre la fuerza, porque la verdadera fuerza no consiste en apretar el gatillo. Se trata de controlar el arma que tienes aquí mismo». Se tocó la sien con el dedo. «Hoy vamos a empezar a aprender a luchar de verdad». En el rincón más alejado de la habitación, detrás del vidrio polarizado de la sala de observación, estaban Ryder y Rains. «Lo hará bien», dijo Rains, mirando la figura segura de Serafina. «Está en el lugar correcto». «Lo sé», dijo Ryder. «Personas como ella son más que simples armas, son un legado, y se han ganado el derecho no solo de luchar por el futuro, sino de crearlo, de transmitir sus conocimientos a quienes vengan después. Esa es su victoria final y más importante».